la clase y ya comenzamos, ¿sí? No hemos hablado sobre los métodos de diagnóstico, ¿cierto? ¿Alguien me responde? Nosotros ya hablamos sobre este tema. Todavía no, doctora. Todavía no. Bueno, muchas gracias. Ok, nuestro tema actual, vamos a tratar de hablar al máximo. Esperen un ratito. Bueno, vamos a hablar un poquito, van a escuchar un poquito ruido, si hay mucha interferencia me van a avisar, ¿está bien? Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de algunos estudios de diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo identificar o cómo diagnosticar o cuáles son las formas, mejor dicho, de diagnosticar una patología? ¿Sí? Principalmente cuáles son las formas que utilizamos, ya sea en consultorio, ya sea en urgencia, cómo nosotros identificaríamos o cómo entraríamos a partir de salud pública. Hay mucho ruido, ¿sí? Ay, profe, pero te escuchamos bien. Bueno. Ok. Hablemos en primer lugar, ¿qué es el diagnóstico médico? Normalmente el diagnóstico médico nosotros utilizamos como un procedimiento por el cual tenemos que identificar una enfermedad, ¿cierto? Ya sea para tratar, ¿sí? Ya sea para prevenir, ¿sí? El diagnóstico médico propiamente dicho. Normalmente a partir de los signos, síntomas, nosotros podemos llegar a identificar eso, ¿sí? Nunca un síntoma, nunca un signo va a ser característico de una sola enfermedad. Hay signos, normalmente como denominamos patognomónicos, que nos orientan hacia una enfermedad, pero no siempre sí. Un diagnóstico directamente que nos dé por el simple hecho de que el paciente tenga un signo o un síntoma, no nos va a llevar directamente a eso, ¿sí? Sino que existen muchas cosas. Actualmente utilizamos varias formas de llegar a un diagnóstico, ¿sí? Uno de ellos es el interrogatorio. Preguntas al paciente, preguntas directas, preguntas indirectas. A partir de ahí nosotros debemos identificar cuáles son esas preguntas directas o cuáles son esas preguntas indirectas hacia el paciente, ¿sí? Existen maniobras, examen físico que nosotros necesitamos hacerle al paciente si es que sospechamos de una patología. Por último, dejamos lo que son los estudios de laboratorio o los exámenes complementarios, ¿sí? Por último, siempre en primer lugar la parte clínica, buscar signos, síntomas, encontramos eso principalmente pasaríamos al examen físico y por último el examen complementario. Conjunto de todo esto es lo que nos lleva a un diagnóstico, ¿sí? Para el interrogatorio, ¿qué necesitamos? Preguntas al paciente. Datos de filiación, ¿qué quiere decir esos datos? ¿Dónde vive? ¿Con quiénes vive? ¿Cuál es la edad? ¿Por qué? ¿Por qué yo preguntaría cuál sería la importancia de saber la edad del paciente? Porque hay enfermedades que predominan según la edad. Hay enfermedades que predominan según el sexo, ¿sí? Necesitamos saber dónde vive el paciente, ¿para qué? Para saber si es que esa residencia actual del paciente tiene que ver con la enfermedad actual, por ejemplo. Entonces yo necesito identificar dónde vive el paciente, hace cuánto vive ahí, ¿sí? Porque tenemos que saber que hay enfermedades endémicas relacionadas a la zona donde vive ese paciente, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, existen para el interrogatorio ciertas formas de preguntarle al paciente. Por ejemplo, preguntas indirectas que nos orientan o que nosotros podamos sacar la información al paciente. Por ejemplo, ¿qué lo trae por aquí? ¿Sí? Una vez que el paciente llega al consultorio y yo pregunto, ¿quién lo trae por aquí? Yo estoy abriendo un abanico de respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que el paciente quiera responderme, me va a responder. Con eso que él me está respondiendo, yo puedo llegar a una hipótesis, puedo suponer que lo que él me está comentando le puede estar pasando esto, ¿sí? Pero al preguntar, ¿quién lo trae por aquí? Yo le doy la posibilidad que mi paciente me responda
todo, ¿sí? A eso nosotros denominaríamos una pregunta indirecta, ¿sí? Darle la posibilidad que el paciente responda a lo que está queriendo. Ahora, si mi paciente no me colabora en cuanto a la información, no es precisa la información, la respuesta no tiene mucha relación con el motivo de consulta, yo no sé cuál es el problema de mi paciente, yo voy directo a las preguntas directas. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene dolor de cabeza, a usted le duele el estómago, ya son preguntas directas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se logra comprender eso? Preguntas indirectas y preguntas directas. Normalmente las preguntas directas no se utilizan con frecuencia, se utilizan ya cuando el paciente no colabora, no hay información o la información es una información indecisa, insegura. Para mí no colabora la información del paciente, yo recurro a las preguntas más directas, relacionadas directamente a lo que el paciente está teniendo en ese momento. ¿Se entiende? Aquí les traje, por ejemplo, justamente eso, un ejemplo de un motivo de consulta relacionado al caso clínico del paciente. ¿Sí? Espérenme que un ratito. Por ejemplo, bueno, concurre a la consulta un hombre de 40 años, ya tenemos edad. Es un contador que trabaja en una pequeña empresa que actualmente está con ciertas dificultades financieras. Ok, es una persona, recurrió a consultorio, porque normalmente esto se hace en consultorio, ¿sí? El médico pregunta, ¿qué lo trae por aquí? El paciente refiere, me siento cansado. Ese es su motivo de consulta, cansancio. La palabra cansado, a mí particularmente, me lleva a pensar en muchísimas enfermedades. ¿Qué podría ser para ustedes? ¿Qué enfermedades podría tener este paciente al referir que está cansado? ¿Qué ustedes dirían? ¿Qué sospecharían, por ejemplo? ¿Quiero escucharles o quiero leerles? Anemia, profe. Puede ser anemia, ¿qué más? Yo pensaría en primer lugar, bueno, puede ser un paciente anémico. Sí, paciente Falta anémico. de, Sí, falta de vitamina D. Falta de puede ser vitamina D. un déficit de vitamina. ¿Qué más? Estrés, bien. Parasitas. Un paciente estresado, un paciente que no duerme bien, es un paciente agotado, es un paciente cansado. ¿Sí? Se aplica en todos los casos, sea trabajador, sea estudiante, sea una persona normal, una persona que no duerme bien se siente agotado, cansado. ¿Qué más? Parásitos. Un paciente deprimido, importantísimo, un paciente deprimido es un paciente cansado, no tiene ganas de realizar actividades, no tiene incentivo. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otra patología? Paciente con parasitosis, un niño. Normalmente los niños son los que refieren que se sienten cansados, no tienen ánimo. Probablemente sea un niño con parásitos, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de una persona adulta, hablamos principalmente de un paciente por alguna enfermedad o algo que le esté teniendo cansado. Vamos a buscar la causa. Ok, el médico con esa palabra, con esa respuesta, con esa respuesta puede pensar en un sinfín de problemas. Todo esto que ustedes me dijeron, para mí puede ser una sospecha por el simple hecho que mi paciente esté cansado. Puede ser, ok. ¿Desde hace cuánto usted se siente así? Desde que me divorcié. ¿Qué pensarían? ¿Cuáles son las posibilidades de diagnóstico con el simple hecho de que el paciente respondió desde que se divorció? ¿Qué puede ser? Estrés, depresión, ansiedad, el sueño. Justamente eso. En primer lugar pienso, depresión. El paciente está deprimido, no duerme bien por las noches. Llora, no sabemos, ¿cierto? No sabemos. Puede que haya hombres que lloren. Ansioso, un paciente estresado. Son motivos de consulta
por cansancio. El paciente está con problemas financieros, no duerme por las noches, otro motivo. Entonces yo médico con la respuesta de mi paciente, yo ya saqué estas conclusiones. Ahora, yo necesito llegar a más preguntas para sacar más información al paciente. Ok, el médico ya hizo una hipótesis. Supuso que pueden ser estos diagnósticos, ¿sí? Probabilidad de depresión, ansiedad. Un 50% del paciente está deprimido, está ansioso, está estresado. Son probablemente los diagnósticos, ¿sí? Segundo lugar, pensamos en patologías. ¿Hace cuánto fue la última vez que se hizo un chequeo? Por anemia, por ejemplo. Sospechamos de anemia, ¿sí? O alguna enfermedad hipotiroidea sobre todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién quería colaborar? Prueba diagnóstica. Pasamos a preguntar para aumentar la información. Ya sacamos esas preguntas indirectas del paciente, ¿sí? El paciente no habló mucho, no colaboró mucho. Ok. ¿Qué hago yo para confirmar mi diagnóstico? Preguntas directas o preguntas cerradas, ¿sí? Por ejemplo, para llegar a más informaciones o por lo menos informaciones más precisas directamente. Ejemplo, ¿qué lo trae por aquí? Decíamos, una pregunta abierta es una pregunta indirecta hacia el paciente. Pregunta directa o pregunta cerrada, ¿hace cuánto presenta cansancio? Porque hablamos aquí directamente del cansancio, ¿cierto? ¿Pueden comprender la diferencia? ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto es pregunta de examen. Yo les puedo sacar algún caso clínico parecido a este y ustedes tienen que sacar las preguntas directas y las preguntas indirectas, ¿sí? Y se tratan de entender la diferencia y si no entienden voy a explicar de otra forma. Así es que es el momento de que me digan ahora sobre. Bueno. Tenemos otro ejemplo. Supongamos que el paciente refiere que tiene dolor precordial, ¿sí? El paciente tiene un dolor, puede ser ¿qué tipo de dolor? Opresivo, doloroso, amaneció así el paciente, ¿sí? ¿Qué yo debo de preguntarle al paciente? En primer lugar, ¿hace cuánto comenzó? ¿Sí? Segundo, ¿irradia a otro lugar o no? Si el dolor es precordial solo en una zona o si va a otros lugares también, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura ese dolor? Importantísimo saber, ¿hace cuánto que tiene el dolor y cuánto dura? Porque según eso, yo llego a un diagnóstico o a otro, ¿sí? Cada respuesta que mi paciente me da para mí suma puntos para mi diagnóstico final, ¿sí? Entonces mi paciente refiere, hay irradiación hacia miembro superior izquierdo. Ok. ¿Cuánto tiempo dura? Y dura como 15 minutos y luego pasa el dolor. Ok. Puede ser un cuadro de angina, puede ser ya sea dependiendo del tiempo de duración, si es estable, inestable. Si pasa los 30 minutos, probablemente ya sea un infarto, ¿sí? De acuerdo a estas respuestas, yo llego a mi diagnóstico. Entonces, es importantísimo saber qué es lo que dice el paciente y qué es lo que yo pregunto de forma directa, ¿cierto? El médico parte de una incertidumbre a la práctica clínica. ¿Qué quiere decir eso? Mi paciente refirió dolor precordial. Bueno, para mí comienza lo que es el abanico de posibles diagnósticos. Todos los diagnósticos posibles. Frente a esa sospecha diagnóstica por dolor precordial, porque siempre va a ser una sospecha hasta confirmar, ¿sí? Yo hago todas estas preguntas directas hacia mi paciente, preguntas indirectas, para luego llegar a mi diagnóstico final, ¿sí? Yo necesito, por supuesto, que interrogar al paciente, sacar toda la información, pasar al examen físico, ¿sí? Auscultar, palpar, percutir, etcétera, etcétera. Por último, a mis exámenes complementarios para mi diagnóstico, ¿sí? Mis sospechas ya están. Infarto o una angina estable, inestable, etcétera, ¿sí?
a partir del dolor precordial. Solo un síntoma para que yo pueda pensar en 50 diagnósticos. ¿Sí? Ya exagerando, obviamente. Ahora, ¿qué me importa a mí saber para que mi paciente pueda colaborar conmigo? La relación médico-paciente es importantísima. Primero que nada, yo necesito pasarle seguridad a mi paciente. Mi paciente se tiene que sentir seguro conmigo para que yo pueda sacarle informaciones, ¿sí? Es ahí donde implica lo que es la ética, implica la seguridad, cómo nos referimos al paciente, colaboramos con el paciente o no, ¿sí? En cuanto a informaciones. Entonces, es importantísimo, por eso decimos acá, es fundamental lo que es el interrogatorio, pero a través de lo que sería la relación médico-paciente. Yo necesito pasarle a mi paciente tranquilidad, yo necesito pasarle seguridad, o si no, yo no llego a un diagnóstico, ¿sí? Mi paciente no va a permitir que yo le toque, mi paciente no va a permitir que yo le trate, voy a prescribir medicamento, mi paciente no va a tratarse si yo no le paso esto, ¿se entiende? Y esto muchas veces se vuelve difícil. ¿Por qué? Por falta de información, por falta de conocimiento, ¿sí? Vamos a llegar a la parte de conocimiento. Bueno, utilizar todas las vías necesarias para mi día. Yo necesito primero que nada mostrarle todo el interés posible a mi paciente. Primero que nada acá implica dónde yo le atiendo a mi paciente. Si es un paciente, es un lugar seguro, si mi paciente va a cuidar, yo profesional cuido el pudor de mi paciente, ¿sí? Que nadie lo vea, principalmente si yo voy a hacerle el examen físico, escucharle al paciente, entenderle y sobre todo ponerme en el lugar del paciente, ¿sí? Principalmente si hay dolor de por medio. Eso implica muchísimo para un buen diagnóstico, ¿cierto? Bueno, dedicar tiempo necesario. Actualmente se reconocen por lo menos 40 minutos por paciente. Se recomienda, ¿sí?, que haya un tiempo de 40 minutos por paciente. No se aplica en todos los casos, principalmente en el hospital público. Se vuelve muy difícil tratarle al paciente por lo menos por 40 minutos. Normalmente suele ser 20, 15 minutos incluso, ¿cierto? Pero por lo menos recomendamos 40 minutos como mínimo por paciente. Tratar de darle confianza, respeto, por supuesto, ponerse en el lugar del paciente, tratar de captar su información para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico y sobre todo tratar, ¿sí? Y como dice aquí, tratar como quisiéramos que a nosotros nos traten a la hora de ser pacientes, ¿sí? El médico debe de ponerse en el lugar del paciente, definitivamente, ¿sí? Pasamos a la anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Buscar todo lo que sería búsqueda, información, captar información del paciente, desde la apariencia, desde la parte en cuanto a facies. Si mi paciente demuestra un dolor, una facie dolorosa, quiere decir que hay dolor de por medio, yo debo de interpretar principalmente eso, ¿sí? Es la base fundamental para el diagnóstico de un problema. La anamnesis, interrogatorio, todo eso tiene muchísimo que ver, por supuesto, que antes del examen físico. Yo no puedo buscar algo que yo no estoy sospechando, ¿sí? El ejemplo principal, mi paciente refirió que tiene dolor precordial. Yo, por supuesto, que no me voy a ir a buscar examen físico en el pie. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo necesito saber si es que ese paciente tiene realmente alguna patología cardíaca en ese momento o no, pero mi examen físico va enfocado a mi anamnesis, a mi examen clínico, ¿se entiende? La mayoría de los diagnósticos se llegan ya con el interrogatorio, por lo menos por sospecha, ¿sí? Entonces siempre con el interrogatorio, con la anamnesis del paciente, yo voy ordenando inicio, síntomas, irradiación, cuándo, cómo comenzó. A partir de ahí es donde indica lo que inicia lo que sería la semiología. ¿Alguien sabe qué es semiología? ¿Alguien sabe lo que sería eso? A semiologia é o interrogatório que se faz do paciente, como que conduz uma entrevista com o paciente, acredito eu.
Sí, semiología es eso, interrogatorio, y siempre va acompañado de los signos y síntomas del paciente. Es un método también de diagnóstico porque nos orienta, ¿sí? Nos orienta sobre todo. Examen físico, acompañado de la anamnesis, ¿sí? Normalmente el examen físico, por supuesto que tenemos que saber, como les dije, si mi paciente llega por dolor precordial, yo no me puedo ir a buscarle algo en el pie. Entonces siempre va acompañado, va de la mano, ¿sí? Lo mismo, yo no puedo ir por dolor precordial de mi paciente directamente prescribir el electrocardiograma y mandarle a la casa. No, tiene que ser cronológicamente y sobre todo yo tengo que ir acompañado de eso, ¿sí? Tratar de buscar todo lo más objetivo, todo lo que realmente está ocurriendo en ese momento, ¿sí? El examen físico tiene que hacerse, ¿sí? El examen físico está para aplicarse. Por supuesto que antes mi interrogatorio, y mi interrogatorio no puede ser corto, no puede ser rápido. Tengo que darle su tiempo necesario, tengo que dejarle hablar a mi paciente. Si mi paciente no colabora, a partir de ahí yo tengo que sacar información, ¿sí? Vuelvo a aplicar en ese caso lo que serían las preguntas directas e indirectas, ¿sí? El interrogatorio debe guiar el examen físico. Nunca vamos a dejar de repetir esto. Y es cierto, nunca vamos a dejar de repetir. Siempre van de la mano, siempre. Nunca vamos a pasar del examen físico a métodos complementarios directamente sin antes tener el interrogatorio, porque no sabríamos qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Siempre tiene que ser una buena búsqueda. También otra cosa importantísimo es conocer lo que buscamos, ¿cierto? Yo debo de Professor, conocer lo que busco. Te escucho. semiologia não é interrogatório, mais palpação, auscultação, tudo exame físico? Ou só interrogatório? No, toda la información que yo pueda captar de mi paciente. Si yo necesito tocarle, si yo necesito palparle, auscultarle, eso es semiología, ¿sí? Hasta mi sospecha diagnóstica. Principio esencial, el examen físico no debe de ser neutro, ¿sí? Siempre va guiado, ¿sí? Y aquí es lo que decía, lo que no se busca no se encuentra, ¿sí? El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿sí? ¿Qué ustedes entienden por esta frase? El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. ¿Qué ustedes entienden? Se eu não conhecer as possíveis enfermidades, eu não tenho como tratar meu paciente, né? Les pongo un ejemplo. Si yo encuentro una masa palpable en el epigastrio o en fosa ilíaca derecha, vamos a hacer más fácil. Yo encuentro una masa palpable, es algo duro que está en esa zona, que el paciente refiere que empezó a aumentar los últimos meses. No tengo idea de qué puede ser. Por lo tanto, yo no voy a sospechar que puede ser un tumor, ¿sí? Es una masa, probablemente yo hasta diga que es normal. Por supuesto que no va a ser normal, pero pasa que yo no sé qué es, no sospecho nada y por ende no veo la dificultad del problema, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo conocer lo que nosotros estamos buscando. Saber que si encontramos una masa palpable, puede ser, si es dolorosa, puede ser una cosa, si no es dolorosa, puede ser otra cosa. A partir de ahí empieza todo de vuelta a mi interrogatorio y por supuesto que para llegar a mi examen físico y mi diagnóstico y saber también qué método complementario yo voy a solicitar, ¿sí? Si hay dolor, fosa ilíaca derecha, masa palpable, irritativa, el paciente está irritado, nervioso, con dolores, yo puedo pensar en un plastrón apendicular, por ejemplo. ¿Qué significa plastrón? Es como la unión de todas las vísceras, fibras, etcétera, en esa zona, que se vuelven inflamatorias, irritativas y causan dolor en el paciente, ¿sí? Si no hay una masa palpable, pero hay dolor, yo puedo sospechar de un apendicitis común, una apendicitis aguda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que yo vaya encontrando, pero que yo debo de conocer para eso. Entonces, es muy difícil también entender, pero de acuerdo a lo que entendamos, llegamos a nuestro diagnóstico, ¿sí? Asociación de síntomas y signos.
encontrar signos más síntomas, nosotros denominamos de síndrome. Entonces, síndrome, todo aquel conjunto de signos más síntomas. Unión. Hay muchas patologías que van relacionadas a los síndromes, ¿sí? A partir de ahí nosotros hacemos las uniones. Pueden volverse como triadas cuando hay signos, síntomas de por medio, ¿sí? Signos y síntomas de por medio que nos llevan o nos orientan a un diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, una triada bastante conocida, triada de Charcot. ¿Triada de Charcot qué es? Es el conjunto de signos y síntomas que me hacen sospechar de un cuadro biliar. Puede ser ictericia, dolor en hipocondrio derecho y fiebre o escalofríos, ¿sí? Signos y síntomas. 3 signos y síntomas que me orientan a un diagnóstico. Yo veo eso en el paciente, un paciente histérico, amarillento, coloración amarillenta a la piel, fondo de ojos, lengua, etc. Paciente está sudoroso o está febril, 38, 39 de fiebre y un dolor bastante agudo en hipocondrio derecho, automáticamente yo pienso que es una triada de Charcot, probablemente mi paciente esté con una colangitis o un cuadro biliar, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Asocio esos signos y síntomas y sospecho con mayor facilidad de un diagnóstico. Lo mismo pasa con las tetras. A ver, ¿quién conoce una tetrada típica? Dolor, rubor, ardor y tumor. ¿Alguna vez escucharon? Signos inflamatorios. Normalmente cuando hay un cuadro inflamatorio aparece esta tetrada. Hay dolor en la zona, hay un tumor, supongamos que una picadura de araña. Se volvió rojiza, dolorosa en la zona, aumento de tamaño, cambió el color, rojizo toda la zona y sobre todo tumor. Yo siento una masa, esa es una tetra, ¿sí? Y son realmente identificadas a través de la inflamación sobre todo. Van a encontrar en todos los tipos de inflamación, cualquier zona, no importa. Es una tetra, ¿sí? Vamos a buscar un poquito cómo se le denomina. Tiene su nombre, que ahora mismo no recuerdo. Es una tetrada de Celsius. No estoy segura, chicos. Pero me gustaría que ustedes también, si de repente alguien sabe, que colabore, ¿sí? Son esos 4, dolor, rubor, tumor y sobre todo ardor en la zona, ¿sí? Se aplica en cualquier caso, principalmente relacionado a la inflamación, ¿sí? Entonces, esto vamos asociando como signos y síntomas para llegar más rápido a un diagnóstico, ¿sí? Se vuelve de forma, facilita el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, acá les tengo otro ejemplo. Un paciente con bocio, ¿sí? Es como un tumor, ¿sí? El paciente está tembloroso, está taquicárdico y tiene exoftalmo. ¿Saben lo que es el exoftalmo? Tetra de Celsius, eso mismo, tetra de Celsius o Celsius. Justamente eso, dolor, calor, rubor y el tumor en la zona del edema. Muy bien, eso mismo. Bueno, como les decía, ¿quién sabe lo que es el exoftalmo? Aumento de tamaño de los ojos y como salida, ¿sí? Un paciente con salida de los ojos prácticamente. Parece que la vista en sí se aplican los dos, ¿sí? Como que sale. Eso es un signo patognomónico, el exoftalmo es patognomónico de un hipertiroidismo. Si va acompañado de taquicardia, sudoración del paciente, temblor y sobre todo bocio, tamaño aumentado de la tiroides, es hipertiroidismo porque es hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven como saliencia a los ojos de alguien, de repente un tamaño agrandado, paciente siente que ve, no sé, es físico, porque prácticamente es lo que vemos. Si yo veo eso en un paciente, yo veo un paciente que llega a consultorio, eso, primerito pienso en este diagnóstico. Y luego va aumentando más signos y síntomas para su confirmación directa. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno,
Otro, esto es característico, esta tetra, todos conocemos, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Tetra característica ¿de qué? De diabetes mellitus. Asociación, ¿cierto? Signos, síntomas. Asociamos, sospechamos de un diagnóstico. Terminó ahí, terminó mi diagnóstico. Más interrogatorios, sí, para su confirmación directa nada más. Pero mi sospecha ya está, ¿sí? Entonces es importantísimo que nosotros podamos asociar, pero por supuesto que para que lleguemos a eso, nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Conocer, estudiar, leer sobre patología, ¿cierto? Eso más adelante lo van a hacer, por supuesto, pero es importante conocer sobre todo. Decíamos, el síndrome es el conjunto de signos más síntomas. ¿Cómo llego a eso? Conociendo únicamente, siempre y cuando vaya relacionado a la clínica de mi paciente. Todas las manifestaciones clínicas que pueda recurrir. Si mi paciente es un paciente que no colabora, yo tengo que sacar información. Si no es del paciente, es del familiar, ¿sí? Porque casi siempre los pacientes van acompañados. Entonces, si yo no saco información del paciente, al familiar recurro, con tal de que yo llegue a un diagnóstico, ¿sí? Aquí hablamos de otro ejemplo, normalmente la unión de signos, síntomas para nuestro diagnóstico final. Sospechamos primero, luego confirmamos. ¿Cómo confirmamos? Métodos complementarios. ¿Qué es otra cosa importante sobre el método complementario? Saber qué método solicitar y entender lo que yo estoy solicitando. Yo no puedo solicitar hemograma y yo no sé leer, yo no sé identificar, yo no sé reconocer. Yo tengo que saber para luego solicitar, ¿cierto? El paciente puede presentar varios síndromes en un solo diagnóstico, varios síndromes. A partir de ahí nosotros sabríamos decir si es un síndrome duro o blando. ¿Qué quiere decir eso? Si es un síndrome duro, quiere decir que estamos ante un cuadro más llamativo, ¿sí? Más importante, que no puede esperar incluso su tratamiento. Si yo estoy ante la presencia de un síndrome blando, probablemente ese diagnóstico o ese tratamiento pueda ser menos importante, pueda esperar su tratamiento. ¿Entienden? Entonces es importantísimo identificar cuál es el síndrome duro o blando sobre todo, principalmente eso. ¿Sí? Para llegar a un diagnóstico, nosotros tenemos varios tipos de razonamiento. ¿Sí? Desde el momento que el paciente llegó a consultorio, yo ya estoy haciendo mi sospecha diagnóstica. Si mi paciente llegó, como le dije, con exoftalmo, yo ya sospecho hipertiroidismo. Ya está mi sospecha. Diagnóstico por hipótesis, le llamamos. ¿Sí? Diagnóstico por hipótesis. Un minutito. A partir de ahí, mi paciente entra al consultorio, entra con una fase dolorosa. Dolor, aparentemente está pálido mi paciente. Llega con mayor frecuencia mi diagnóstico por hipótesis está siendo dado hasta que yo comienzo el interrogatorio con mi paciente. ¿Sí? A partir de ese interrogatorio yo tengo que ordenar la información. Y no se trata muchas veces de escribir, sino que ir ordenando en la cabeza lo que el paciente va refiriendo. Ok, comenzó de esta forma, con el tiempo fue agravándose y ahora se presenta de esta forma. Ordenar la información de lo que mi paciente me va refiriendo. ¿Sí? Tratar de jerarquizar. ¿Qué quiere decir eso? Buscar cuál es el signo más importante o el síntoma más importante para tratarle al paciente. En ese caso, el paciente que llegó con exoftalmo, pero facie dolorosa, en primer lugar yo me voy a enfocar en tratar ese dolor, pasar el dolor y después tratar el exoftalmo. ¿Sí? Entonces yo trato de jerarquizar. ¿Cuál es el más importante ahora mismo? El dolor que mi paciente está presentando. Yo debo de pasarle ese dolor, calmarle y luego tratar el resto. ¿Sí? Agrupar signos y síntomas. Diagnósticos. A ver, ¿a quién le puedo hacer una preguntita? Lucas Reco. ¿Está presente Lucas? Sí, doctor. ¿Qué tal, Lucas? Bueno, dame un ejemplo de cuál sería una pregunta directa e indirecta de cualquier caso clínico, pero no repitas lo que yo dije.
Un ejemplo, el que te venga a mente decir. Preguntas directas e indirectas. A ver, ¿quién le puede ayudar al compañero en caso de que no sepa? Decime. Fátima Silvero. ¿Está Fátima? Porque pergunta indireta é aquela que você faz deixando que a pessoa fale, né? Explique. Então, é que é Un diferente. ejemplo. Tírame un ejemplo. ¿Qué pregunta le harías a tu paciente de forma indirecta? Porque você disse, quando o seu exemplo foi o que ele traz aqui, né? O que faz buscar aqui. Poderia ser no sentido de que o que se apresenta neste momento, não sei, algo do tipo? ¿Hace cuánto estás con esta enfermedad, por ejemplo? Sim. ¿Sí? ¿Hace cuánto comenzó? ¿Sí? Es una pregunta indirecta. Ahora, si yo le pregunto a la gente, ¿esta patología tenés hace 10 días? ¿Sí o no? Es una pregunta muy directa. Por lo tanto, yo no le doy la posibilidad que mi paciente responda todo, ¿cierto? Bueno, pregunta directa, necesito un ejemplo y la pregunta va para Fátima. ¿Cuál podría ser un ejemplo, Fátima? Doutora, esse exemplo que você deu de pergunta direta, você não está induzindo o paciente a falar, tipo, você está com Justamente 10 dias. Eu vejo mais você induzindo o paciente. Sí, y esa es la pregunta directa. Vos le inducís a tu paciente a que responda, ¿sí o no? Pregunta O que directa no. podría ser, ¿estás teniendo fiebre? Ajá, justamente eso. Va enfocado directamente a que el paciente responda. Solo sobre eso. No se le da la posibilidad de que diga, sí, tuve fiebre, también tuve dolores. ¿Sí? Entonces, algo más inducido. ¿Se entiende la diferencia entonces? Yo eso necesito que ustedes comprendan la diferencia principalmente entre esto. ¿Sí? No inducir, Profe. nunca. Sí, te escucho. Mas a gente faz as perguntas diretas, mais quando a gente já tem, tipo, uma orientação, né? Una sospecha. O si el paciente no colabora. ¿Sí? Ajá. Si un paciente llega al consultorio y dice, tengo dolor de cabeza. Ok, ¿y hace cuánto que estás así? ¿Verdad? Mi paciente no recuerdo. ¿Y hubo algo que que hizo que empeore ese dolor? No recuerdo. Entonces, ¿trabajas mucho? Sí. ¿Estás frente a la computadora? Sí. ¿Estás sentado todo el tiempo? Sí. Ok, son preguntas directas que me hacen sospechar de que probablemente ese dolor de cabeza del paciente puede ser por el uso continuo del teléfono, de la computadora, etc. ¿Sí? Entonces son preguntas más así direccionadas y solo le damos la posibilidad que el paciente responda sobre eso, no más allá de eso. ¿Sí? Entonces es importantísimo esto. Y como les dije, no se aplica en todos los casos. Yo no puedo iniciar mi conversación con el paciente directamente haciendo estas preguntas, así relacionadas, no. Yo tengo que escuchar a mi paciente, tratar de que él me hable, me cuente un poquito, qué es lo que más o menos está sintiendo, y a partir de ahí, si él no me colabora a más, si con eso que él me comentó yo no llegué a ningún diagnóstico, ahí paso a esa pregunta más directa, más direccionada, ¿sí? De ahí viene la palabra, directa es más direccionada al cuadro actual. Entonces, por eso es importantísimo identificar y tratar también de comprender qué es lo que el paciente está tratando de referir, ¿sí? Porque hay muchos pacientes apáticos también, pacientes que no colaboran, y no solo se aplica en consultorio, se aplica en urgencia, se aplica en internación. Ya van a ver más adelante, ¿quién nunca pasó por eso? Nosotros, época de estudiantes. Nos íbamos para buscar información de un paciente internado. ¿Por qué? Porque teníamos que rendir sobre ese paciente internado. Era en la época de cirugía, les cuento esto. Llegábamos al punto donde el paciente, acostado, encamado, ¿sí? Postquirúrgico por apendicectomía. Bien, yo necesitaba saber cómo fue el inicio de ese síntoma, cómo fue para que yo llegue a un diagnóstico, qué fue lo que le pasó al paciente. Y hay pacientes que no colaboran,
¿sí? No quieren hablar o mienten. Entonces, ahí es donde yo recurro a las preguntas directas. ¿Comenzaste con fiebre? ¿Cuántas horas después te dolió en fosa ilíaca derecha? ¿Tuviste náuseas, vómitos? ¿Se entiende? Muy difícil. Pocos son los pacientes no colaboradores, pero les puede tocar a cualquiera. Justo a mí me tocó, pero bueno, no todos nos salvamos de eso. A partir de ahí nosotros entonces decíamos, tratamos también de jerarquizar, darle más importancia al cuál es más actual, cuál puede esperar en cuanto a los signos o síntomas, ¿sí? Agrupamos, hacemos el síndrome, ¿sí? Distinguimos cuál es el importante y el menos importante. Va de la mano con la jerarquización, ¿sí? Ir del síntoma y signo al síndrome. A partir del síndrome que yo junté, traté de llegar al diagnóstico, yo tengo que saber la etiología. ¿De dónde vienes? ¿Qué era etiología? ¿Qué era etiología? ¿Alguien sabe? Origen. ¿Qué más? ¿Origen de qué? El origen de la enfermedad. ¿De dónde viene esa enfermedad? ¿Qué es lo que le está causando enfermedad a mi paciente? ¿Sí? Súper bien. Esa es etiología principal. Ok. Origen y causa que está causando la enfermedad. Así mismo, la etiología es qué es lo que causa mi enfermedad. Y factor de riesgo. Algo que empeore a enfermedade. Ejemplo. Pode ser um exemplo Hipertensão. modificável e não modificável. ¿Cómo así? ¿Qué, por ejemplo? Denme un ejemplo de qué factor de riesgo y su ejemplo. Um exemplo de fator modificável é um hábito de vida, por exemplo. Um EPOC um tabagismo, é um fator de risco para um EPOC. E um fator não modificável pode ser um fator genético, um fator de risco genético, ou é discussível o sexo também no não modificável. Sí, factor de riesgo es eso, que empeore incluso la enfermedad. Ahora, ¿qué podría ser? Un paciente con ese dolor precordial. Volvemos a ese ejemplo. ¿Cuál podría ser un factor de riesgo para ese paciente con dolor precordial? ¿Qué dicen ustedes? Sedentarismo. Sedentarismo, obesidad, tabaquista, hombre, ¿sí? Porque el sexo tiene mucho que ver en el infarto agudo miocardio. Se da más en hombres, ¿sí? Entonces yo de una saqué 4 factores de riesgo, ¿sí? Un paciente sedentario, 5, ya está. O paciente que trabaja en oficina todo el tiempo, es un paciente y es un factor de riesgo al final de todo, ¿sí? Entonces es identificar eso principalmente. Bueno, con respecto a este tema, nosotros hicimos una introducción en cuanto a la parte de diagnósticos, ¿sí? Después vamos a hablar de los tipos de diagnóstico. Diagnóstico por comparación, hipótesis, cómo es más fácil llegar a un diagnóstico, qué necesitamos para eso, ¿sí? Y siempre enfocado en lo que es salud. Nos vamos a irnos, hacemos algunos ejemplos con patologías, ¿sí? Hacemos algunos ejemplos con patologías para que puedan orientarse a ustedes. No es necesario que ya manejen, pero sí por lo menos para que puedan identificar, orientarse, ya estamos bien, ¿sí? Entonces, esto quería hablar con ustedes el día de hoy. Creo que no quedaron dudas. Si quedaron dudas, díganme ahora, vamos a tratar de explicar rapidito, ¿sí? Para que no quede absolutamente ningún tipo de duda sobre esto. ¿Por qué? Porque esto es principal tema de examen sobre todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Quiero escucharles, quiero leerles. Preguntitas, por más que sean de formas indirectas, pueden lanzar. De todas formas, también como les dije al inicio, quiero que quede también a cargo de la delegada de ARA.
que nos busquen un horario para que podamos coincidir de vuelta y hablar y retomar nuestra clase perdida sobre todo. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, ¿vos ¿me pasás el horario que tenés disponible? Así de acuerdo a eso también nosotros nos acomodamos. O más fácil que ustedes se acomoden primero y de acuerdo a eso yo veo. Pásame ahora, vamos a comunicarnos nosotras y de acuerdo a eso vemos también, vamos a buscar algo en común, ¿sí? Yo tengo mucho horario disponible, pero más por la mañana. No sé ustedes qué tal están con eso. Terça-feira pode ser de manhã, profe. Terça Quarta também. es martes, creo, ¿sí? Martes, profe, desculpa. Sí, cuarto. Martes, miércoles. Sí, En yo creo que realidad, sí. martes, miércoles, jueves no tenemos clase por la mañana. Ah, ok. Entonces, E nem entonces, prática? As pessoas que têm prática não têm prática? Solamente justamente por la por eso. tarde tienen bioquímica. Ah, bueno, entonces vamos a elegir entre martes o miércoles. Vamos a hablar en el privado ahora, ¿está bien? Y ahí retomamos. Bueno, chicos, dejemos por aquí un viernes demasiado lindo, ¿cierto? Muy buen fin de semana para todos. Y nos vemos en la semana siguiente. 2 clases pendientes. Gracias. A vós também, Dale, profe. hasta Gracias. luego.